el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub. La Biblia en 365 días. Un libro sagrado, abierto en mis manos, 365 leyendo, buscando tus planos, hacia un futuro lleno de paz. 30 de abril. ¡Wow! Se acabó el mes de abril. Pero no se van a acabar los milagros, porque Dios sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Bienvenidos a este nuevo día en nuestro recorrido de la Biblia en 365 días. Hoy es 30 de abril, es el día 120 de los 365. Es un día muy especial. Y mi corazón se llena de esperanza al descubrir que Dios no nos define por nuestro pasado, sino por el propósito que Él mismo escribió desde antes de nacer. El tema de hoy es desde el rechazo hasta el propósito, cuando Dios escribe tu historia. Y eso lo vamos a aprender un poquito porque vamos a leer hoy Jueces capítulo 11, verso 1 hasta el capítulo 12, verso 15. Donde vamos a conocer la historia de Jefte, un hombre rechazado por su origen, pero elegido por Dios para liderar y restaurar a su pueblo. Luego leeremos Juan, capítulo 1, versos del 1 al 28, donde Juan nos recuerda que Jesús es el principio. Él es la luz verdadera, la que ninguna oscuridad puede apagar. Luego leeremos el Salmo 101, sí señores, porque acabamos de leernos 100 salmos el día de ayer y no hemos celebrado esos 100 salmos. Qué increíble cómo Dios está haciendo las cosas con nosotros. Hoy leeremos el Salmo 101, versos del 1 al 8, donde vamos a aprender que un compromiso de integridad comienza en casa y revela nuestro corazón. Y por último vamos a leer Proverbios 14, versos del 13 al 14, donde vamos a ver las apariencias que puede esconder el dolor, pero el corazón siempre termina revelando lo que ha sembrado. Hoy Dios nos hablará de segundas oportunidades, de un liderazgo con carácter, de luz en medio de la oscuridad y de una fe que no finge. Así que prepárate para sanar tu historia, para reforzar tu carácter y para volver al origen que es Cristo. Y sí que en este mes Dios nos ha respondido de muchas maneras. Dios ha hablado a nuestros corazones. Muchos tomaron esta palabra y dijeron, va a ser un mes de imponentes milagros para mi vida. Y los he ido viendo. Han llegado mensajes, confirmaciones, mails, audios que aún no puedo leer, aún tampoco he podido escuchar, pero Dios está en el asunto y me alegra mucho de que no solamente estamos orando, estamos juntos en esto, sino también ustedes están recibiendo respuesta de parte de Dios. Por eso, el mes de mayo va a ser un mes de las respuestas de Dios. Me siento muy emocionada porque vamos a iniciar mayo espectacular. Ahora sí, quiero compartirte un testimonio de una hondureña hermosa que es fiel oyente. Hola Wendy y toda la comunidad de la Biblia en 365 días. Mi nombre es Laonía, soy de Honduras. Llevo ya un tiempo escuchándote, Wendy. Me gusta mucho cómo interpretas la Biblia. Las lecturas que haces, en muchas ocasiones he sentido que es Dios hablándome, es Dios diciéndome, hija, no te rindas, hija, aquí estoy yo, no estás sola. Rápidamente les comento, el trato de Dios conmigo ha sido bastante difícil, pero pues a pesar de la prueba que estoy pasando, he decidido pues acercarme más a Él. Me sumé al reto y cuando iniciamos abril, mes de imponentes milagros, yo dije, bueno Dios, este será el mes. Este será el mes en el que yo tenga una respuesta, este será el mes en el que yo tenga una señal. Y eran días bastante difíciles de abril. Y yo dije, no Dios, ya no puedo. Ya no sé de qué manera pedirte, ya no sé de qué manera seguir orando, ya no sé. Y pues hoy
hoy recibí una noticia muy alentadora. Mi esposo estaba sin trabajo y yo oré mucho. Yo le dije, Dios, ese va a ser mi milagro, esa va a ser mi señal. Y hoy me llama él y me da la noticia de que ellos lo han llamado para empezar a trabajar. Y yo dije, wow, Dios, gracias por escucharme. Gracias por limpiarte. De cada lágrima, de cada súplica. Porque hubieron noches que yo dije, Dios, por favor, yo ya no aguanto. Este peso es demasiado para mí. Y yo le dije, no me comporto, Señor. Yo ya no puedo. Yo ya no sé cómo hacer. Yo ya no sé cómo pedirte. Incluso llegué como hasta molestarme. Y hoy que recibo la noticia, yo empiezo a ver mis anotaciones y me encuentro con la sorpresa de que en varios días he anotado y resaltado: persevera en la oración, ora y nunca te des por vencida, ora con fe, ora desde tu lamento, continúa orando con fe. Y yo dije, wow, Dios, eras tú hablándome, eras tú preparándome para este día, para esta noticia. Y como le dije a él, tuvo que dar mi testimonio de mi milagro. Y aquí estoy, compartiendo que Dios es bueno, compartiendo que Dios es misericordioso, compartiendo de que Dios nos escucha. Dios es un Dios de milagros, es un Dios. No, es que no les podría explicar la alegría que yo siento en mi pecho. No tengo palabras para agradecer tanto de parte de Dios. Sigan orando, sigan creyendo. Dios es real, Dios existe. Dios nos ama con amor infinito. Me emocioné mucho con el testimonio de Zoila y qué importante también es ser agradecidos, aprender a contar tu testimonio de las cosas que Dios está haciendo en tu vida. El próximo vas a ser tú, estoy segura. Acompáñame en una oración. Dios, gracias, porque tú no nos defines por nuestras heridas ni por nuestros errores, sino por el llamado eterno que nos has hecho. Toma hoy cada rincón oculto de nuestros corazones y transfórmalo en luz. Haznos personas íntegras en lo secreto. Danos discernimiento para no hacer votos impulsivos, sabiduría para sanar nuestras relaciones, humildad para recordar que sin ti no somos nada. Tú eres todo para nosotros, eres el Dios que nunca nos abandona, que siempre nos escucha, que siempre está con nosotros. Eres omnipresente. Gracias, Dios, por las cosas que tú estás haciendo en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, comenzamos. Jueces capítulo 11, verso 1. Jefte era un gran guerrero de la región de Galat. Era hijo de Galat, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galat tuvo varios hijos, y cuando estos medios hermanos de Jefte crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefte huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Top. En ese tiempo, tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Por ese entonces, los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galat mandaron a buscar a Jefte a la tierra de Top y le dijeron: ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Pero Jefte les respondió: ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? Porque te necesitamos, contestaron los ancianos. Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galat. Jefte les dijo a los ancianos: a ver si entiendo bien. Si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? Y el Señor es nuestro testigo, contestaron los ancianos. Prometemos hacer todo lo que tú digas. Entonces Jefte fue con los ancianos de Galat y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. En Mizpa, en presencia del Señor, Jefte repitió lo que les había dicho a los ancianos. Luego, Jefte envió mensajeros al rey de Amón para preguntarle: ¿por qué has salido a pelear contra mi tierra?
El rey de Amón contestó a los mensajeros de Jefte: cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río Arnón hasta el río Jaboc y desde allí hasta el Jordán. Así que ahora devuélvanme mi tierra pacíficamente. En respuesta, Jefte le envió al rey amonita el siguiente mensaje: esto es lo que dice Jefte: Israel no robó ninguna tierra ni a Moab ni a Amón. Cuando los israelitas llegaron a Cades en su viaje desde Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, enviaron mensajeros al rey de Edom para pedirles que les permitiera pasar por su tierra, pero su petición fue denegada. Entonces le pidieron lo mismo al rey de Moab, pero él tampoco los dejó pasar por su tierra. Por eso el pueblo de Israel se quedó en Cades. Finalmente se fueron rodeando por el desierto los territorios de Edom y Moab. Viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab y acamparon al otro lado del río Arnón. Pero ni una sola vez cruzaron el río Arnón para entrar en Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Después, Israel envió mensajeros al rey Sehón de los amorreos, quien reinaba desde Hesbón, a fin de pedirle permiso para atravesar su territorio y llegar a su destino. Pero el rey Sehón no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlo pasar por su tierra. En cambio, movilizó su territorio en Jagasa y atacó a los israelitas. Pero el Señor, Dios de Israel, le dio a su pueblo la victoria sobre el rey Sehón. Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en aquella región, desde el río Arnón hasta el río Jaboc y desde el desierto oriental hasta el Jordán. Así que, como ves, marca esta parte: fue el Señor, Dios de Israel, quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Tú quédate con todo lo que te dé tu Dios, Quemos. Y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor, nuestro Dios. ¿Acaso eres tú mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Intentó él presentar argumentos contra Israel por territorios en conflicto? ¿Entró en guerra con los israelitas? Hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Hesbón como en los asentamientos de alrededor, hasta Aroer y sus asentamientos en todas las ciudades a lo largo del río Arnón. ¿Por qué no has hecho ningún esfuerzo hasta ahora para recuperar la tierra? Por lo tanto, yo no pequé contra ti, más bien, tú me hiciste daño al atacarme. Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel. En esta ocasión, el Espíritu del Señor vino sobre Jefte, y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró el ejército contra los amonitas. Y Jefte hizo un voto al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Así que Jefte dirigió el ejército contra los amonitas y el Señor le dio la victoria. Aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades de Aroer hasta una zona cerca de Minit y desde allí hasta Abel Keramim. De esa forma, Israel derrotó a los amonitas. Cuando Jefte volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando la pandereta y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. «Hija mía», clamó, «me has destruido por completo, me has traído gran calamidad, pues hice un voto al Señor y no puedo dejar de cumplirlo». Y ella le dijo: «Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero antes, permíteme hacer una cosa. Déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen». «Puedes ir», le dijo Jefte. Y él la dejó salir por el término de 2 meses.
Ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran 4 días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefté. Jueces capítulo 12. Luego, los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Zafón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté: ¿por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Quemaremos tu casa contigo adentro. Y Jefté respondió: yo los convoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron a venir. No quisieron ayudarnos a luchar contra Amón, de modo que al ver que no vendrían, arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes, y el Señor me dio la victoria sobre los amonitas. Así que, ¿por qué vienen a pelear conmigo? La gente de Efraín contestó: ustedes, los de Galaad, no son más que fugitivos de Efraín y de Manasés. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, atacó a los hombres de Efraín y los derrotó. Jefté tomó el control de los vados del río Jordán, y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra, los hombres de Galaad lo desafiaban preguntándole: ¿eres miembro de la tribu de Efraín? Si decía que el hombre: no lo soy, ellos le pedían que pronunciara la palabra Shibolet. Si era de Efraín, diría Sibolet, porque la gente de Efraín le cuesta pronunciar bien esa palabra. Entonces se lo llevaban y lo mataban en los vados del Jordán. En total mataron a 42,000 de la tribu de Efraín en esos días. Jefté fue juez de Israel durante 6 años. Cuando murió, lo enterraron en una de las ciudades de Galaad. Después de la muerte de Jefté, Isbasán de Belén fue juez de Israel y tuvo 30 hijos y 30 hijas. Envió a sus hijas a casarse con hombres que no pertenecían a su clan y trajo 30 mujeres jóvenes que tampoco eran de su clan para que se casaran con sus hijos. Ibsán fue un juez de Israel durante 7 años. Cuando murió, lo enterraron en Belén. Después de la muerte de Ibsán, Elón de la tribu de Zabulón fue juez de Israel durante 10 años. Cuando murió, lo enterraron en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de la muerte de Elón, fue juez de Israel Abdón, hijo de Hilel, de Piratón. Tuvo 40 hijos varones y 30 nietos varones, quienes cabalgaban sobre 70 burros. Fue juez de Israel por 8 años. Cuando murió, lo enterraron en Piratón, en Efraín, en la zona montañosa de los amalecitas. Acabamos de leer 2 capítulos de Jueces. Israel vivía uno de sus tantos ciclos de rebelión y de restauración. El pueblo, una vez más, clamó a Dios tras haber abandonado su voluntad. En este contexto surge Jefté, un hombre valiente, pero hijo de una prostituta, rechazado por sus hermanos. Humanamente, su historia parecía condenada al fracaso desde el principio, pero Dios lo eligió como juez, como un líder militar y como un libertador para Israel. La cultura patriarcal de la época despreciaba las mezclas ilegítimas y el linaje para ellos lo era todo. Jefté no solo cargaba con el peso de su pasado, sino también con una exclusión social. La palabra hebrea para valiente guerrero, usada en Jueces capítulo 11, verso 1, es Gibor Chayil, que también implica hombre de poder y virtud. No solo tenía fuerza física, él era un hombre de carácter. Y aunque su familia lo vio como un error, Dios lo vio como un instrumento. El día de hoy hay muchas personas que pueden considerar tu pasado como parte de un error. Dirían: está descalificado para servir a Dios. ¿Cómo esta persona puede hablar de Dios? Pero cuando Dios te escoge, Él no lo hace por tu pasado. Él lo hace porque te ama
y porque Él está viendo más allá de tu pasado. Tu lugar de rechazo puede convertirse en el lugar de tu redención si tú estás dispuesto a dejar que Dios escriba una nueva versión de tu historia. Lo que nos muestra es que Dios no elige según tu genealogía, sino Dios te elige según tu propósito. Quizá dentro de tu familia no hay muchas generaciones de creyentes, pero a Dios lo que más le importa es tu corazón, no las generaciones que tienes por detrás. Jefté fue expulsado, pero no por Dios. Su llamado vino de lo alto. Israel pidió su ayuda cuando lo necesitaban, pero Dios ya lo había estado preparando a él en el exilio. Y eso nos recuerda que el aislamiento no es castigo, muchas veces es entrenamiento. Cuando Dios quiere levantar a alguien, lo entrena en el anonimato. Jefté formó un ejército de hombres inútiles, nos dice la Biblia en el verso 3, una especie de banda de desadaptados. Leímos que la Biblia les dice rebeldes despreciables. Ese era el equipo de Jefté. Jefté tenía un equipo como el de David en la cueva de Adulán. Pero ¿sabes qué? Dios usa lo que el mundo descarta. Jefté no solo lidera, transforma a otros a través de ese liderazgo restaurado. Hoy muchos viven excluidos por su origen, por sus errores del pasado, por las etiquetas sociales. Pero Dios sigue llamando a los Jeftés modernos. Verso 3 nos dice, desde las tierras de Tob, que eran lugares donde el mundo te pone para olvidarte, pero Dios te posiciona allí para formarte. Porque dígame si no es en los desiertos, en los momentos de soledad, donde más formados hemos sido por Dios. Y a veces nosotros nos decíamos, pero estoy acá solo, estoy acá sola, no tengo a nadie. ¿Quién me ayuda, Dios mío? Pero en ese lugar, en ese momento de soledad, ahí lejos donde nadie te vio, Dios iba preparándote, Dios iba formándote. Aquellas cosas que nadie sabe que tú has hecho, pero Dios y tú sí las saben. Con mucho dolor en el corazón leí los versos 30 y 31, cuando Jefté hace un voto apresurado y promete sacrificar al primero que salga de su casa, si Dios le daba la victoria. Culturalmente, los votos eran serios, pero él se precipitó. ¿Por qué? Porque él mostró ese deseo de negociar con Dios. Y tú y yo sabemos que el favor de Dios no es algo que se compre. Cuando tú eres una persona madura, nunca harás promesas vacías para apaciguar a Dios. No te dejes llevar por tus emociones al momento de hacerle promesas a Dios. Confía en su carácter, en lo que Él puede hacer por ti. Ahora, lo que Jefté dice es, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Yo estaba estudiando y miraba que en esta parte hay alguna controversia porque se dice que se ofreció en holocausto. Puede interpretarse como una consagración total, no necesariamente una muerte física de la chica. Algunos estudiosos creen que su hija vivió, pero dedicada al templo, en celibato, y no fue sacrificada literalmente. Pero sea como sea, el costo para Jefté fue altísimo por haber hecho una promesa sin discernimiento, sin pensar en las consecuencias. Yo creo que el día de hoy nosotros hacemos muchos votos a la ligera. Si me sanas, te serviré. Si me das ese trabajo, dejaré el pecado. Si consigo estar en esta relación, dejaré las drogas. Pero una fe genuina no trata de manipular a Dios con promesas, sino se rinde a la voluntad de Dios incondicionalmente. Es decir, Dios, yo estoy orando por eso, tú sabes lo que yo necesito, pero haz tu voluntad en mi vida. Me bendigas o no me bendigas en esta área específica que yo estoy necesitando. Yo he decidido consagrar mi vida para ti. No es que voy a continuar pecando entre que Dios me sana. No. Un no negociable en nuestra vida debe ser, no debo manipular a Dios. En el capítulo 12 vemos que los efraimitas, o sea, los de la tribu de Efraín,
Le reclaman a Jefte por no haberlos incluido en la batalla. Y aunque él los había llamado, ahora ellos se sienten ofendidos y lo amenazan. Esto desata una guerra interna y 40,000 israelitas mueren por un malentendido entre tribus. El episodio de Shibolet, en el verso 6 de Jueces capítulo 12, nos muestra cómo una palabra podía decidir la vida o la muerte. Los de Efraín no podían pronunciarla correctamente y fueron asesinados. Y aquí vemos que las pequeñas diferencias, aún lenguaje, el tono, la forma, pueden causar grandes divisiones cuando no hay gracia. Las guerras más dolorosas no vienen de los enemigos externos, sino de los hermanos que olvidaron cómo amarse. ¿Cuántas veces hemos visto en la iglesia que se divide por doctrinas, por estilos de adoración, por métodos de liderazgo, cuando olvidamos que somos un solo pueblo? El enemigo no necesita atacarnos. Nos destruimos entre nosotros. Quiero decirte algo y quiero dejarte una tarea. Abraza tu historia sin que ella te defina. Escribe 3 eventos dolorosos de tu pasado y ora esta semana, pidiéndole a Dios que los use como parte de tu testimonio. No son parte de tu identidad, porque Dios ha cambiado tu vida. Pero vas a escribirlos y ¿sabes qué? Eso te va a recordar todo lo que Dios ha hecho por ti. Ya no eres esa misma persona, eres otra. Ora con discernimiento y no con desesperación. Antes de hacer una promesa a Dios, siempre evalúa. ¿Estoy tratando de controlar el resultado o me estoy sometiendo a la voluntad de Dios? Siempre busca reconciliación antes que razón. Quizá tengas que hacer alguna llamada o escribir a alguien con quien estés en desacuerdo. No esperes estar al 100% de acuerdo. Solo restaura la relación en amor. Sé un líder como Jesús. Así como Jefte lideró a hombres rotos, identifica a alguien en tu entorno que haya sido descartado, desechado por todos. Y hazle saber que Dios puede usarlo. Ora conmigo por un momento. Señor, gracias porque tú nunca me defines por mi pasado, sino por ese propósito eterno al cual tú me has llamado. Ayúdame a confiar más en tu gracia que en mis votos impulsivos. Sana toda división en mi corazón, en mi familia. Hazme un instrumento de restauración como Jefte, pero con un corazón sabio y sensible a tu voz. Ayúdame, Dios, a ser una persona restauradora, reconciliadora, a orar siempre con discernimiento. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Y hoy comenzamos un nuevo libro, el libro de Juan. ¿Cuál es el propósito de este libro? Probar contundentemente que Jesús es el Hijo de Dios y que todos los que crean en Él tendrán vida eterna. El autor del libro es el apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, llamados los hijos del trueno. El marco histórico es después de la destrucción de Jerusalén, en los años 70 después de Cristo y antes de que Juan fuera exiliado a la isla de Patmos. Tan solo habló y surgieron galaxias y la existencia. Brillaron estrellas en el cielo y los planetas tomaron su órbita. Sus palabras tenían un poder imponente e ilimitado. Nuevamente habló y las aguas y la tierra se llenaron de plantas y las criaturas corrían y nadaban, crecían y se multiplicaban. Eran palabras de vida y aliento. Volvió a hablar y formó al hombre y a la mujer que pensaban, hablaban y amaban. Eran gloriosas palabras, creativas y personales. Entero, infinito e inagotable, el Creador fue, es y siempre será el Señor de todo lo que existe. Entonces, el poderoso Creador se hizo parte de su creación y vino a un diminuto punto en el universo llamado planeta Tierra. Tomó forma humana,
limitado por el tiempo y el espacio, susceptible a la edad, a las enfermedades y a la muerte. A causa de su amor, vino a salvar a la humanidad que había pecado y que estaba perdida y a darles el regalo de la vida eterna. Él es la palabra, Jesús, el Mesías. Esta es la verdad que el apóstol Juan nos presenta en su evangelio. No es una biografía de Cristo, sino un argumento poderoso a favor de la encarnación de Dios, una prueba contundente de que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del cielo y la única fuente de la vida eterna. Juan revela la identidad de Jesús desde sus primeras palabras, versos 1 y 2. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y luego desarrolla el tema en el resto del libro. Juan escogió 8 de los milagros de Jesús, señales milagrosas, como él las llama, para revelar su naturaleza divina y su misión de dar vida. Juan es un fiel seguidor de Cristo y nos ha dado una perspectiva personal y poderosa de Jesús, el eterno Hijo de Dios. A medida de que vayamos leyendo la historia de Jesús, nos vamos a comprometer más en seguirlo y creer en él. Se dice que Juan era el discípulo amado. Así que mientras leemos cada uno de esos capítulos, entenderemos un poco más por qué es que Juan era el discípulo amado de Jesús. Leamos Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Marca este verso 12. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes al templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces ¿quién eres? Preguntaron ellos. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estábamos esperando? No. Entonces ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Y Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto.
abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Y Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Se dieron cuenta que yo hablaba durante muchas de las lecturas y les decía que muchas cosas se repetían en ciertos evangelios. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el evangelio de Juan no comienza con el nacimiento en Belén. Tampoco comienza con la genealogía. Comienza con la eternidad. Juan escribe a una audiencia tanto judía como griega. Por eso arranca con una frase que conecta ambos mundos. En el principio, la palabra ya existía. Jesús no comenzó en el pesebre. Él es eterno. Él es el creador. Es igual al Padre. Por eso también en el verso 1 dice: la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús no solo está desde el principio, sino Él es el principio. Todo fue creado por Él. Nada existe fuera del diseño de Dios. Si algo en tu vida está fuera de control, necesitas volver al origen. Y el origen no es un lugar, es una persona, es Cristo. En el verso 5 declara una verdad confrontadora y también esperanzadora. La oscuridad nunca ha podido apagar la luz. En otras palabras, la oscuridad no puede entender ni detener la obra de Cristo. Hoy, la oscuridad tiene nuevos rostros: relativismo, violencia, desinformación, ansiedad. Pero Jesús, la luz, el Logos, sigue brillando y tú eres portador de esa luz. Tu luz no depende de la estación que estás viviendo, sino de la fuente a la que estás conectado. Juan lo dice claramente: yo no soy la luz, pero doy testimonio de ella, en el verso 7. Él entendía que su papel era ser voz, no protagonista, en el verso 23. Y en un mundo que constantemente busca visibilidad, Juan eligió desaparecer, hacerse invisible para que sea Cristo el que se manifestara. Él dice: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes, acá en esa multitud, hay alguien a quienes ustedes no reconocen. Qué frase tan fuerte, ¿no? El Hijo de Dios estaba en medio de ellos y ellos no lo sabían. ¿Cuántas veces Dios ha estado en medio de nuestro caos y no lo hemos reconocido porque esperábamos otra forma, otro estilo, otro Dios más cómodo? ¿Tú quieres tener el derecho de llegar a ser un hijo de Dios? Bueno, el verso 12 que te hice resaltar dice: pero a todos, no algunos, a todos, los que creen en Él, los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No solamente hay que creer en Jesús, sino también hay que recibir a Jesús. ¿Pero dónde? En nuestro corazón. Y el siguiente verso nos habla sobre nacer de nuevo. Y lo dice no en un sentido físico, pero es un nuevo nacimiento. Es un nuevo nacimiento porque mueres tú a tu pasado, a tus errores, a tus pecados y naces a una nueva vida con Dios. Antes de tomar decisiones esta semana, vuelve a Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3, y escribe una oración que comience con: Señor, en el principio de este día, quiero que tú seas el centro. Y luego, inspírate, pero reinicia siempre tu vida desde la palabra de Dios. Luego te voy a pedir que ilumines tu vida. Sí, haz una lista de tres entornos donde estás llamado a hacer luz. Por ejemplo, te la voy a poner fácil. Estás llamado a hacer luz en tu familia. Estás llamado a hacer luz en tu trabajo. Estás llamado a hacer luz en tus redes sociales.
Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué acción práctica puedes hacer esta semana que lleve luz donde hay oscuridad? Y saben, me acabo de dar cuenta de algo que no dije ayer, y era que ayer llegamos a leer 100 de los salmos. Hoy ya nos toca leer el Salmo 101, pero igual para nosotros es un gran logro. El Salmo 101, leamos, verso 1. Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa, y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Este salmo es atribuido a David y se cree que fue escrito al inicio de su reinado. No es una oración de auxilio, tampoco es un canto de adoración. Es una declaración de principios. Es un manifiesto real, un código de conducta para gobernar con justicia y también con integridad, tanto en lo privado como en lo público. Lo primero que dice es: cantaré de tu amor inagotable y de tu justicia, Señor. La misericordia y la justicia no compiten, se equilibran. David entiende que liderar requiere el balance divino entre la gracia y la verdad. Porque amor sin justicia es permisividad. Justicia sin amor es dureza. Pero cuando ambas se abrazan, reflejan el corazón de Dios. La misericordia se inclina al pecador, pero la justicia levanta al redimido para que no vuelva al lodo. En tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, ¿estás liderando con una sola ala? Tal vez toleras demasiado por miedo al conflicto y no eres crítico por temor al desorden. Mira lo que dice David en el verso 3. Me negaré a mirar lo que es indigno. Y es que la integridad comienza donde nadie te ve. Integridad viene del hebreo tamín, que significa completo, sin mezcla, sin hipocresía. David entendió que el secreto de la autoridad está en el secreto de la casa. Tú no puedes reinar con poder si vives con doblez en lo oculto, si tienes pequeñas mentirillas con Satanás. Debes tener pureza privada, porque eso es el único combustible para que tengas una autoridad pública. ¿Qué miras cuando nadie te ve? Te la pongo más sencilla. Tu hijo, tu esposa, tu pastor, ¿podría mirar tus búsquedas en el celular? ¿Qué sale en esa lupita que constantemente ves? Así como David, niégate a mirar cualquier cosa vil o cualquier cosa vulgar. Porque es verdad que hay cosas que ofenden al Espíritu Santo y cosas que no vería Jesús. Siempre uno tiene que hacerse esa pregunta. Si Jesús estuviera aquí sentado conmigo, ¿Él estaría mirando eso que yo estoy mirando? ¿O no? Yo me acuerdo hace algún tiempo que fui al cine con unas amigas y la película se puso... Yo pensé que era una película comedia, como me gustan, ¿no? Pero no. Estaba cargada de vulgaridad y dije, no, yo no puedo estar acá. Y me paré y me fui. Mis amigas salieron detrás mío y me dijeron, ¿qué pasó? Le digo, no me siento a gusto, no me gusta para nada todas las cosas que se están diciendo, me voy. Pero pienso que uno tiene que tomar la decisión de pararse, dejar de ver, cambiar de canal, poner protección, borrar la aplicación. Es uno el que tiene que poner límites y mantenerse puro. Y luego en el verso 7 me gustó mucho lo que él dice: no permitiré que los engañadores sirvan en mi casa. Aquí David no habla de enemigos externos, sino de su entorno cercano. Él decide a quién permitirá entrar en su círculo.
Y esto no es arrogancia, es discernimiento. No se trata de excluir a las personas, sino de tu protección espiritual. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado en elegir amistades y después que nos han estafado, después que han hablado mal de nosotros y nos hemos sentido dolidos? Ahí es que recién hemos reconocido, nunca debí traer a esta persona a mi casa, nunca debí confiar tanto, nunca debí entregar mi corazón. Porque tu círculo íntimo no solo te acompaña, también te moldea. Uno se va pareciendo más con las personas con las que convive, con las personas con las que conversa. Haz una evaluación de qué voces escuchas en tus redes, en tus amigos, en el entretenimiento. Y pregúntate, ¿esta influencia me acerca más al carácter de Dios o lo distorsiona por completo y siento que me alejo? Si es necesario, haz un ayuno visual de 3 días. No consumas nada de redes, nada de series, nada de videos que no reflejen lo que tú querrías ver si Jesús estuviera sentado a tu lado. Luego, evalúa cómo te sientes. Revisa esa lista de contactos frecuentes y haz 2 columnas. ¿Estas personas me edifican o estas personas me arrastran? Decide con oración con quiénes necesitas poner límites. Y escribe tus principios de integridad. David escribió los suyos. Haz lo mismo. Por ejemplo, no mentiré para obtener una ventaja. No voy a justificar el pecado. Otro ejemplo, voy a vivir de acuerdo a lo que predico. Ahora te voy a decir uno que yo tengo. Siempre renuncio a oportunidades que puedan comprometer mis principios. Y hay clientes, oportunidades, proyectos que muchas veces han salido, pero hemos dicho no, porque tengo principios que son no negociables. No están a la venta. Y ahora vamos a Proverbios 14, verso 13. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Los descarriados reciben su merecido. La gente buena recibe su recompensa. Vivimos en una cultura que glorifica el entretenimiento y produce momentos felices como una anestesia emocional. Pero este proverbio nos dice que la risa puede ocultar un corazón afligido. Entonces, algunas veces esa risa, esa alegría, puede ser un escape, no un espejo. Muchos se ríen, no porque estén bien, sino porque no quieren ser descubiertos. Redes sociales, por ejemplo, están llenas de filtros, de bailes, de viajes, de risas. Pero también hay algo que no vemos, una depresión silenciosa. El verso 14 dice que los descarriados reciben su merecido. Este verso nos deja claro que hay una ley espiritual. El corazón no puede fingir para siempre. Lo que sembramos, vamos a cosechar. La palabra descarriado aquí se refiere a alguien que se aparta de Dios, aunque conserva una imagen exterior correcta. Es decir, uno puede estar en la iglesia, pero tener un corazón desconectado del Dios de la iglesia. Y me gusta cómo termina. La gente buena recibe su recompensa. Y es que tu cosecha no miente. Pregúntate, ¿estoy escondiendo dolor detrás de alguna actividad? ¿Cuándo fue la última vez que lloré delante de Dios con total vulnerabilidad? Ora conmigo y dile: Señor, líbrame de tener una risa vacía, un dolor escondido. Haz de mi corazón una tierra fértil para tu verdad. No quiero vivir de apariencias. Sáname por dentro para que tenga gozo y no dependa de las cosas externas, sino de la certeza de que tú estás conmigo aun cuando nadie lo vea. Hazme una persona congruente, sanada en lo invisible, íntegra en lo visible. Ayúdame, Dios, que coseche de todo aquello que he venido sembrando. Sé que tú eres mi recompensa. Día 120. Check. Qué increíble todo lo que estamos logrando juntos y que ya llevemos 120 días. Hoy se acaba un mes más y vamos avanzando en este reto paso a paso, con perseverancia y tomados de la mano de Dios, porque sin Él no podríamos.
Antes de despedirme, quiero enviar algunos saludos especiales. Un saludo atrasado, pero con mucho cariño, para Sandra Liliana Rojas Pérez, de parte de su cuñada Sol. Ella no se olvidó, yo me olvidé. Y también saludo con mucho amor a Berta Hernández desde Bogotá, Colombia, de parte de sus amigas las Satélites y su querida amiga Claudia, que la quiere mucho. Felicidades a Daniel Mendoza de Barranquilla, Colombia, que hoy celebra sus 30 años de vida. Que Dios te bendiga en esta nueva década. También celebramos con gozo los 29 años de Daniela Pazmiño desde Ecuador. Un abrazo grande hasta Ecuador. Y seguimos saludando con mucho cariño a Jennifer Garibo de Tonatico, México. Un feliz cumpleaños a Damaris Ariza de Bucaramanga, Colombia. A Gunter Vera de Guayaquil, Ecuador. Feliz cumpleaños a Dylan Lloreda desde Medellín, Colombia. Feliz cumpleaños a Ivette desde México. Feliz cumpleaños a Matías desde Guadalajara, México. Feliz cumpleaños a Sandra Santos Ospina en Bogotá, Colombia, con un abrazo especial de su hija Liz. Un feliz cumpleaños a Kimberly Colón desde Puerto Rico. Un feliz cumpleaños a Milagros en Buenos Aires, Argentina. Un feliz día para Gretel Lucía Castillo Gil en Panamá. Y un hermoso día para Angie Elizabeth Molina desde Chihuahua, México. Un feliz día también para Marta Castellanos, que dejó Colombia para ir a predicar a Georgia, Estados Unidos. Gracias por responder a ese llamado. Dios te va a respaldar muchísimo. También un saludo lleno de ternura para 2 niños hermosos que están leyendo la Biblia en Phoenix, Arizona. Diego Mateo García, de 8 añitos, y Verónica Isabela García, de 6. ¡Qué ejemplo tan precioso! Quiero decirles algo. Pídanle a Dios un regalo especial, porque cada vez que los niños se acercan a Dios, yo sé que alegran su corazón. Y también quiero enviar saludos a distintas partes del mundo. Un abrazo grande a Viridiana García de Querétaro, México, a Brian Ponce en Nicaragua, a Jasper Ponce que está en Misiones en Argentina con amor de su hermana Ana, y un agradecimiento especial a Marcos en California de parte de Michelle en Oregón, porque él la acercó a este reto de la Biblia. Gracias por tanto, Marcos. Que Dios los bendiga a todos y recuerden que vale la pena caminar cada día con la palabra de Dios en el corazón. Nos encontramos mañana en un nuevo episodio de la Biblia en 365 días. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.